ya se sabe que el presidente va a ser nuevamente Donald Trump. Pues todavía faltan algunos estados por definirse, pero ya los números le dan los suficientes electores como para decir que va a ser el presidente por 4 años más. Los 3 de los 7 estados pendulares ya están bien definidos. Hubo un periodo durante la madrugada en el que hicieron un flip, es decir, cambiaron de posición. Estoy hablando de Georgia, Pensilvania y Wisconsin. En estos 3 estados, al principio el conteo daba como ganador a los demócratas, pero a medida que pasaron las horas el resultado se volteó y pues evidentemente esto le dio la cantidad necesaria a Donald Trump. Recordemos que los electores, cada estado aporta un número de electores en concreto. El mínimo necesario para proclamar un presidente es 270 electores, y ya Donald Trump, con la cantidad de estados que ganó el Partido Republicano, ya tiene 279, es decir, excede el límite por 9 electores. Ahora, ¿podría esto cambiar en estos meses hasta el 6 de enero, que es cuando la proclamación se hace oficial en el Congreso de los Estados Unidos? No va a cambiar. Es decir, en las últimas elecciones donde Donald Trump fue presidente, es decir, cuando su contrincante era Hillary Clinton, en ese año, hubo 9, si no me equivoco, 9 o 8 electores que cambiaron de posición. Es decir, fueron electos por el Partido Demócrata, por ejemplo. 5 de Hillary Clinton fueron electos por el Partido Demócrata, pero al final, cuando tocaba votar por el presidente, votaron por el Partido Republicano. Eso es algo que puede ocurrir, no es ilícito, pero no, digamos que no tiene la repercusión necesaria como para cambiar unas elecciones. Igual pasó con el Partido Republicano en ese momento. Ahora recuerdo, fueron 7 electores. 2 de los electores electos por los republicanos pasaron a manos de los demócratas. Pero pues, como podemos ver, esos 7 electores no hicieron un cambio real para el juego democrático en los Estados Unidos. Estaríamos diciendo en este momento, con una diferencia ya de 9 electores, sin contar los estados que se van a venir definiendo en las próximas horas, porque todavía no están todos los estados totalizados. Habría que haber un cambio muy radical de más de 10 electores de un partido a otro para que eso nunca ha pasado, y no, por eso es que es posible, pero es muy poco probable que haya un cambio de ese tipo para la proclamación del presidente. Por lo tanto, el presidente por los próximos 4 años va a ser Donald Trump. Alguien además sentenciado por asalto sexual y por evasión fiscal. Estoy hablando de sentencias, no estoy hablando de sospechas. Estoy hablando de que se presentó ante un juez con sus abogados defensores, además que cobran mucho dinero, frente a un juez, frente a un jurado. Se presentaron las pruebas. Cada uno de los juicios duraron meses. En el de asalto sexual fue el año pasado, el de evasión fiscal fue este año, y todavía queda para sentencia un par de juicios más. Recordemos que Donald Trump ha sido acusado de varias cosas en Estados Unidos, entre ellas el asalto al Congreso del 6 de enero del 2021, y ese juicio se ha llevado a cabo, pero quedaba a la espera la decisión del Tribunal Supremo acerca de el alcance de la inmunidad del presidente de los Estados Unidos a la hora de hacer actos públicos. Es decir, hasta dónde lo cubre la inmunidad al presidente como un funcionario. Es decir, puede ser lo que él hizo el 6 de enero del 2021 en ese acto grabado, y donde estuvieron todos digamos, los fanáticos más radicales en Washington DC, y que él los enviara al Congreso para evitar la proclamación en aquel momento de Joe Biden. ¿La inmunidad presidencial lo cubre porque es un acto político, o no lo cubre porque es un acto personal político? Es decir, él no quería que se proclamara al presidente porque él no estaba de acuerdo con los resultados electorales, a pesar de que demandó en 11 estados diferentes, y en ninguno de esos estados logró demostrar que efectivamente hubo fraude. Entonces,
esa respuesta del Tribunal Supremo queda todavía a la espera para saber si continúa el juicio. Ya les adelanto que de hecho Donald Trump durante su mandato eligió, si no me equivoco, a 3 magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por lo tanto, en este momento la Corte es de mayoría conservadora, por lo tanto es muy probable, y con estos resultados aún más, porque de hecho se ha investigado sobre todo en los últimos años digamos, la relevancia de lo político en la toma de decisiones de los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, lo más probable es que la Corte Suprema, ya con estos resultados en mano, diga sí, efectivamente, la inmunidad le alcanzaba para hacer eso. Y por tanto no puede ser juzgado, entonces es muy probable que el juicio por lo del 6 de enero cese. Y le queda todavía ya no el veredicto, porque fue también hallado culpable, pero sí la sentencia, es decir, cuál va a ser la condena por el tema de el manejo de los fondos de campaña cuando le pagó a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio. Entonces, ya tenemos 2 sentencias. Esas sentencias fueron, aunque fueron penales, fueron arregladas con dinero. Es decir, en el caso del asalto sexual tuvo que pagarle más de 5 millones de dólares a la señora Carroll, escritora. Además, eso ocurrió en los años 90, pero fue juzgado el año pasado. Y por otro lado, el tema de la evasión fiscal sí fue una cifra bastante más alta, más de 300, casi 400 millones de dólares. Pero ya eso, digamos, ya fue sentenciado, ya fue puesta la pena y ya se hicieron, digamos, los pagos. Lo que quedaba pendiente era lo del 6 de enero y lo de Stormy Daniels. Stormy Daniels, evidentemente lo de Stormy Daniels va a ser hallado culpable porque se presentaron todas las pruebas. Él no pudo sostener su posición de defensa en la que decía que él no era culpable de eso, que ni siquiera conocía a esa señora. Pero quedaba pendiente pues el tema de qué hacer con cuál al final iba a ser la sanción, ¿no? Entonces, pues ya para los que no lo saben quizá, en el tema de estas elecciones no eran nada más presidenciales. Estados Unidos aprovecha cada 2 años que realiza elecciones, cada 4 son de presidente, pero cada 2 años se celebran elecciones generales y en esas elecciones generales se renueva las 2 cámaras del Congreso, se eligen algunos gobernadores y ese tipo de cosas. En este caso, hablando de gobernadores, ya se sabe que cuando menos 8 gobernadores de los 50 estados, aunque no todos fueron sometidos a elecciones en esta oportunidad, pero 8 gobernadores son republicanos. Y en el caso del Congreso, hay un tema ahí interesante que es el tema del Senado. El Senado quedó en manos de los republicanos. Ojo, los republicanos no son, digamos que el Senado no es la cámara más importante del Congreso. Muchas cosas muy importantes se deciden en la cámara baja o the House, como suelen llamarla, y allí todavía, digamos que los poderes están un poco contrarrestados. Sin embargo, los republicanos lograron la mayoría. En la cámara baja lograron 203 hasta este momento, mientras no se sepan los resultados de los otros estados, 203 congresistas, mientras que los demócratas tienen 178. Pero en el Senado sí logró ya la mayoría absoluta, porque cuenta la mitad del Senado son 50 senadores. Ya el partido republicano, con los resultados que tenemos ahorita, ya tiene 52 senadores. Entonces, en el Senado, definitivamente, la Cámara Alta, los republicanos tienen mayoría. ¿Qué puede decir el Senado? Pues más que nada, designación de oficiales del Estado, algunos temas diplomáticos, y la ratificación de los tratados, que también entra dentro de las relaciones internacionales. Son ese tipo de temas los que decide el Senado de los Estados Unidos. Si llegara a renunciar o fallecer alguno de los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Trump tendría el poder suficiente en el Senado como para designarlo unilateralmente sin tener que negociar con nadie. Eso es una de las cosas que podrían ocurrir en los próximos 4 años. Recordemos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es un cargo vitalicio.
Es decir, la única manera en que se puede elegir a un magistrado es que éste efectivamente o fallezca o renuncie por cuestiones de salud, personales o lo que sea. En el gobierno, en el anterior gobierno de Donald Trump, su primer gobierno, eligió, si no me equivoco, a 3 magistrados. Por lo tanto, la corte ya era de mayoría conservadora. Esperemos que en estos próximos 4 años pues tampoco fallezcan muchos más magistrados. Pues ya hablamos de la situación jurídica personal de él con respecto a las demandas, las que ya tienen sentencia y las que todavía están pendientes, y el Congreso. Ahora, pues, ya también hablamos de los resultados. Si no llegaron a tiempo, yo voy a dejar este video y pueden verlo, está al principio, de por qué se dieron las cosas como se dieron en la madrugada de hoy. Y vamos a relaciones internacionales, que es, digamos, mi especialidad, como bien saben. Lo primero que va a ocurrir en orden cronológico, porque él mismo lo anunció durante su campaña, es acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto, tal y como lo dijo él, por la forma en que lo transmitió, lo más probable es que amenace a Zelensky, el presidente ucraniano, de retirarle el apoyo militar, y por tanto Zelensky se tenga que sentar a negociar con Vladimir Putin. El resultado de estas negociaciones va a ser catastrófico para Ucrania, porque hasta este punto no sabremos, a pesar de los últimos avances dentro del territorio ruso que usa Ucrania en la avanzada de este año, no hay, digamos, otros elementos para la negociación que pueda poner Ucrania sobre la mesa. Por lo tanto, va a tener que ceder territorio, aproximadamente el 30% del territorio, porque ya en el 2014 frente a Rusia perdió la península de Crimea. En esta oportunidad lo más probable es que pierda toda la región oriental del Donbass para poder firmar el acuerdo de paz con Putin. Todo esto, digamos que disparado por el retiro o el presunto retiro del apoyo militar que podría hacer Donald Trump a Volodymyr Zelensky, a Ucrania, en las próximas horas. Lo digo así porque él mismo, Donald Trump, durante la campaña dijo que él acabaría con ese conflicto en 48 horas, incluso antes de llegar a la oficina oval de la Casa Blanca. Esto solo se puede hacer de esta manera, con una declaración política que diga: voy a retirarle el apoyo militar a Ucrania. Esto muy probablemente lo haga en silencio, digamos, no públicamente, sino que directamente se comunique con Zelensky y le diga: mira, a partir del 6 de enero ya no hay más ayuda militar, así que te tienes que sentar a negociar. Eso va a ser lamentable porque durante los últimos 2 años muchos ucranianos han perdido la vida. Su país ha sido bombardeado constantemente por las fuerzas rusas y se han defendido de verdad de manera heroica, como para que al final todo se vaya al traste por la elección presidencial en los Estados Unidos. Es lamentable, pero es lo más probable que ocurra. Por otro lado, hay un tema allí que es propio del conflicto Ucrania-Rusia, que es el tema petrolero. Las sanciones que le ha impuesto Occidente, entre la Unión Europea y Estados Unidos en los últimos años a Rusia por el conflicto en Ucrania, van a cesar, es lo más probable. Entonces, el petróleo que estaba vendiendo Rusia digamos, por debajo de la mesa en términos de mercado internacional, va otra vez a poder ponerlo a precio internacional. Eso va a ser ahorita el precio del petróleo está rondando los $72 por barril. Eso va a hacer que el precio del petróleo aumente en el corto plazo. Tampoco puede aumentar muchísimo, porque esto no le conviene incluso al propio Donald Trump, porque se aumentaría la inflación en los Estados Unidos. El petróleo como fuente de energía, como fuente de combustible, haría que todos los demás productos en la economía aumentaran de precio. Entonces, la proyección sería que básicamente, pues, en el corto plazo el petróleo podría aumentar, pero yo digo que aproximadamente $10 más. No creo que aumente más que eso, porque no es conveniente incluso para la economía estadounidense. Los saudíes muy probablemente estén contentos, porque si Rusia es el mayor exportador de petróleo del mundo, no OPEP. Si Rusia vuelve al mercado petrolero y no tiene que vender por debajo de la mesa, porque ya no va a tener las sanciones de Occidente, pues va a tener que vender a los precios del mercado y no por debajo como estaba haciendo. Por lo tanto, los saudíes
estarán también un poco contentos, ¿no? con que los precios del petróleo aumenten, cuando menos esos $10 que les comento. En el caso Israel-Irán, se espera un apoyo irrestricto a Israel. No que con Kamala Harris el apoyo a Israel se fuese a perder, pero en el caso de Kamala, ella era más crítica con la situación de la guerra en los territorios palestinos y en el Líbano. Con Donald Trump no va a haber crítica de ningún tipo. Por lo tanto, Israel se va a sentir más segura de hacer ofensivas en los diferentes frentes que en este momento está combatiendo. No creo de verdad que vaya a escalar un conflicto regional importante con uso de armamento nuclear entre Irán e Israel, pero sí, Netanyahu seguramente a partir de ayer está durmiendo mucho más tranquilo. Eso es lamentable porque, a pesar de mi posición en defensa de los intereses de Israel, Netanyahu es un político corrupto que ha radicalizado la opinión pública y política en Israel. Cuestión que es verdaderamente lamentable. Hace unas horas, hace un día y medio, despidió a su ministro de Defensa, Gallant, precisamente porque Gallant le decía que si quería recuperar a los rehenes, tenía que sentarse a negociar con los terroristas. Es lamentable, pero es verdad. No, de hecho, los últimos sucesos en la guerra han demostrado que siempre que se acercan a un líder de los grupos terroristas, estos lo que hacen es ejecutar a los rehenes que tienen cerca. Y evidentemente si no te sientas a negociar, no va a haber manera de que recuperes a los rehenes con vida. Esa era la posición que sostenía Galán y el exministro de Defensa de Israel, y la razón por la cual fue despedido. También se menciona que, por ejemplo, con el caso de Israel, muy probablemente hubo presiones de otros políticos cercanos al gobierno de Netanyahu para que despidieran a Galán, porque pues se estaba discutiendo la posibilidad de que fuesen reclutados más israelíes, pero de los sectores ortodoxos, para combatir en la guerra. Los sectores ortodoxos, que además son subvencionados por el Estado, son protegidos legalmente por temas religiosos dentro del Estado, pero que están exentos de ser reclutados para las fuerzas de defensa israelíes. Y esta posición cada vez era más criticada dentro de la sociedad israelí, pero como para llegar a la presidencia Netanyahu tuvo que aliarse con dos partidos de extrema derecha ortodoxos en Israel, pues tiene que complacerlos, y por eso se había negado al reclutamiento de israelíes ortodoxos para las fuerzas de defensa. Es una de las cosas por las que también se sospecha que el ministro de Defensa israelí fue despedido. El otro tema es México. Ya lo decía Donald Trump en horas pasadas que va a presionar al gobierno de México, como en su momento lo hizo antes de terminar su primera presidencia con AMLO. Ahora va a presionar a Claudia Sheinbaum para que, sobre todo por dos temas. El primero es evitar que las oleadas de inmigración que salen de Sudamérica y atraviesan Centroamérica lleguen hasta la frontera con los Estados Unidos. Ya eso lo hizo con AMLO. AMLO cumplió con la amenaza, con la promesa que le había hecho Donald Trump, y por tanto empezó a detener las oleadas de inmigración en el sur de México. Se espera que Trump vuelva a hacer este tipo de amenazas a Claudia Sheinbaum, y que evidentemente Sheinbaum tenga que ceder, y sobre todo porque son de tipo comercial. Es decir, si tú no haces lo que te estoy diciendo, los negocios entre Estados Unidos y México van a desmejorar mucho, y eso descuenta mucho dinero para la economía mexicana. Entonces, normalmente en este caso México siempre retrocede, siempre cede a las presiones estadounidenses. Y por otro lado, el tema del narcotráfico. Ya lo decía en pasadas horas que si México no combate eficazmente contra el narcotráfico, sobre todo por el tema del fentanilo, no va a empezar a poner aranceles a todos los productos que vengan de México. México sobre todo exporta materias primas y frutas a los Estados Unidos, como la mayoría de los países centroamericanos. Entonces,
esos dos factores, tanto narcotráfico como oleadas de inmigración, van a ser, digamos, los puntos pivote sobre los que van a haber negociaciones en los próximos días y en los próximos meses entre Estados Unidos y México. Y por último, el caso de Venezuela, que es evidentemente el que más nos ocupa a los venezolanos. No hay razones para creer que Donald Trump va a tener una acción militar sobre Venezuela y en contra de Maduro en su gobierno, basándonos en la experiencia de lo que fue su primer gobierno. Es decir, en el primer gobierno de Donald Trump se hizo el reconocimiento de la presidencia interina de Juan Guaidó y durante años nos tuvo con el eslogan de todas las opciones están sobre la mesa. Pero al final, lo sabemos por los propios asesores de Donald Trump, especialmente John Bolton. No sé si lo recuerdan, este señor de bigote es blanco, ancho, que decía que efectivamente con Venezuela había que tomar medidas, pero hacia el final del gobierno de Donald Trump, él despidió a John Bolton como asesor en materia de política exterior. Entonces, pues, basándonos en lo que ocurrió en los hechos de su primer gobierno, pues no hay razones para pensar que va a tener una posición más radical con respecto al régimen de Maduro en Venezuela. Sin embargo, pues evidentemente hay que esperar porque hay muchas cosas que todavía están por definirse. No sabemos si Joe Biden tome decisiones porque ya no tiene la presión, ¿no?, de las elecciones encima, ya Kamala no es verdaderamente relevante. Puede él tomar decisiones, por así decirlo, alocadas, díscolas en estos meses antes del 6 de enero, podría ser. Además es un señor súper viejo que normalmente, o sea, después de dejar la presidencia, pocos años de vida le quedan, por naturaleza, no porque se lo desee, pero es la realidad y lo más probable es que algo pueda ocurrir. Se hablaba de una amenaza que había hecho en su momento Joe Biden a Maduro diciéndole que abandonara Venezuela, o que se tuviera las consecuencias. Esto es un rumor internacional, pero lo ha dicho gente pues con carreras tan prominentes como el propio Jaime Bailey. Sostienen que hubo estas conversaciones, estas negociaciones. Por otro lado está el tema de Ya Casi Venezuela. Eric Prince, que anteriormente fue CEO de Blackwater, que es un ejército mercenario de los Estados Unidos, pero que hoy en día está relacionado con esta misma empresa, pero ya no es el CEO. Ha dicho, apenas hace unas horas sacó un tweet diciendo que el invierno se acerca, haciendo como una similitud con Game of Thrones, diciendo el invierno se acerca, huye, es decir, le dice a Maduro, corre, vete con los tuyos o atente a las consecuencias. Eso lo dijo hace apenas unas horas en su cuenta de X. Así que ese tema todavía está álgido. Incluso antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca pueden ocurrir cosas. Después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a partir del 6 de enero que viene, pues habría que ver, ¿no?, cuáles son las decisiones que tomará él como presidente y ya como jefe del Estado y su política exterior. No sabemos todavía con exactitud cuál va a ser su gabinete. Se sospecha que Elon Musk pase a ser parte, tenga un secretariado, pero en todo caso no va a ser el de la Secretaría de Estado. Se habla de una secretaría que se crearía nueva sobre algo así como sobre productividad, industrialización y tal. Es un tema más económico y tecnológico, pero esto no se sabrá hasta que llegue a la presidencia el 6 de enero.